Como ya sabemos, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente, porque en aquel momento estaba dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente acaba en el 476 y la Edad Media termina con el descubrimiento de América en el año 1492, cuando gobernaban los reyes católicos. Podemos dividir la Edad Media en dos partes. La primera parte la llamamos Alta Edad Media y abarcaría aproximadamente desde el 476, fecha de la caída del Imperio Romano, hasta más o menos el año 1000. Y a partir del siglo X hasta 1492 la llamamos Baja Edad Media. Cuando el Imperio Romano acabó, los pueblos que ellos llamaban bárbaros, entre ellos estos que vemos en el mapa, en este mapa de Europa, los suevos, los vándalos, los alanos y los visigodos, vinieron a instalarse en la península ibérica. Y la situación quedó como se refleja en el mapa. En el año 569, al principio de un rey que se llamaba Leovigildo, había esta distribución. Los suevos estaban en la zona de Galicia y la parte del norte de Portugal. Los visigodos ocupaban prácticamente toda la península. En el norte estaban los cántabros y vascones. Y luego en Francia estaba el reino de los francos. Abajo en el sur había un imperio llamado el Imperio Bizantino. Pasado el tiempo, al final del reinado de Leovigildo, los visigodos ocuparon prácticamente toda la península ibérica, excepto una franja en el sur que era el Imperio Bizantino. Pero en el año 711 se produjo una batalla, que fue la batalla de Guadalete, en la que las tropas musulmanas derrotaron al rey Don Rodrigo, y con ello comienza la conquista del reino de Toledo. Hacia el año 716, Al-Ándalus, que fue así como llamaron los árabes a la península, se extendía prácticamente por toda la península, excepto una franja en el norte, donde aún resistían los reinos cristianos. Pero, pasado mucho tiempo, hacia el año 1050, Al-Ándalus fue perdiendo poder y se dividió en muchos reinos que se llamaron reinos de taifas. Esa división hizo que se volvieran más débiles y poco a poco fueron retirándose de la península. Así quedó la península ibérica hacia el año 1400. Como veis, todos los reinos cristianos fueron apoderándose de todo: el reino de Portugal, la corona de Castilla, el reino de Navarra, la corona de Aragón, y solo quedó un reino musulmán, que era el reino nazarí de Granada. Esto era en el año 1400. Bien, en la Alta Edad Media, el sistema de organización de la sociedad se llamaba feudalismo. Feudo significa propiedad. Entonces, eso quiere decir que este sistema llamado feudalismo se basa en el reparto de las propiedades. Se puede representar el feudalismo en esta pirámide que veis aquí. En la cumbre de la pirámide estaba el rey. El rey tenía grandes territorios que no podía gobernar por sí mismo,
entonces los repartía entre grandes señores. A cada señor le daba un trozo de su territorio para que lo gobernara, y a cambio estos grandes señores pues tenían que pagarle sus tributos. Los grandes señores también tenían ese mismo problema, que su territorio aún seguía siendo demasiado grande y entonces se veían obligados a dividirlo y dárselo para que lo gobernara a otros señores más pequeños que ellos, que también tenían que pagarle a su vez tributo a los grandes señores. Es decir, los pequeños señores pagaban a los grandes señores pagaban al rey. Había una clase también privilegiada, una clase social privilegiada que era el clero. El clero estaba compuesto por los monjes, los sacerdotes, las monjas que vivían en los monasterios y que tenían un gran poder y tenían sus propios territorios. Y también los caballeros gozaban de algunos privilegios, porque en una época en la que siempre se estaba peleando por el territorio, el tener caballeros para defenderse era prácticamente imprescindible. Sin embargo, la clase social más perjudicada, la que no tenía privilegios de ningún tipo, era la de los siervos. Los siervos trabajaban para los señores, los grandes señores, el rey. Pocos de ellos tenían propiedades y si las tenían eran muy pequeñas, y además tenía que pagar unos impuestos enormes a los grandes señores. Los siervos eran prácticamente los esclavos de la Alta Edad Media. Vivían siempre dependiendo de un señor y tenían que pedir permiso hasta para casarse, para viajar, para hacer las cosas más elementales que hoy nos parece imposible pensar en ello. Esta es una ciudad típica medieval. Estaba rodeada por un muro. Las ciudades aparecen en la Baja Edad Media, es decir, a partir del siglo X, a partir del año 1000 aproximadamente. Estaban rodeadas por una muralla que se cerraba por las noches. La iglesia y los organismos oficiales ocupaban un puesto principal en la plaza central del pueblo, y luego la gente, los trabajadores, se agrupaban por gremios. Y entonces había una zona de artesanos, una zona de carpinteros, una zona de alfareros, una zona de eran los llamados gremios. Fuera de las ciudades estaban los arrabales. Allí había algunas casas de gente muy, muy pobre y muy desfavorecida. Esta es una casa taller típica de la Baja Edad Media. Veamos cómo se distribuía. En la planta baja teníamos un taller, en este caso del dibujo tenemos un tonelero, es decir, un artesano que hace toneles para el vino, para líquidos. Eh, Había un maestro, había un oficial, había un aprendiz, que era generalmente un niño que iba aprendiendo poco a poco el negocio, y luego tenían una tienda para vender los toneles que hacían. En el piso, en el piso superior estaba la casa, y entonces ahí tenían el dormitorio, la cocina, bueno, lo típico de una casa. Y en el superior, arriba del todo, pues podían tener un telar donde trabajaban las mujeres haciendo distintas telas. También en la Baja Edad Media aparecen las universidades. Las universidades se crean en el siglo XIII, en España, y aparecen las tres primeras universidades, fueron las de Palencia, que veis aquí,
en 1202, la de Salamanca, poco después, en 1218, y la de Valladolid, en 1241. Las universidades nacieron con la idea de extender la cultura a más gente, pero la gente que asistía a las universidades era siempre gente privilegiada. En los reinos cristianos, es decir, en los que no pertenecían al Andalus, no eran musulmanes, pues se dieron tres tipos de arte. Por una parte, el arte asturiano, que estudiaremos más adelante con mayor detenimiento, el arte románico, que pertenecía a la primera parte de la Edad Media, es decir, a la Alta Edad Media, y el arte gótico, que tuvo lugar en la segunda parte de la Edad Media, o sea, en la Baja Edad Media. El arte románico estaba compuesto por edificios de poca altura, porque no sabían construir edificios altos, se les caían. Tenían unos gruesos muros con muy pocas ventanas y pequeñas. Los arcos eran arcos de medio punto, es decir, redondos. Ahora veremos alguna imagen. Y la bóveda es el techo, se llamaba bóveda de cañón. Sin embargo, en la Baja Edad Media se empezaron a construir las catedrales. Los edificios eran muy altos, los muros eran mucho más ligeros, los ventanales eran mayores, muchas de ellas llenas con vidrieras. Por ejemplo, podemos ver en la Catedral de León, yo creo que las mejores vidrieras de toda España. Y el arco es un arco ojival, en lugar de ser redondo por arriba, era un arco terminado en pico. Aquí tenemos un ejemplo de arte románico. Esto es San Martín de Fromista, una iglesia románica que está en Palencia. Tenemos en primer lugar el arco de medio punto, redondo. Los muros muy gruesos, las ventanas pequeñas. Los contrafuertes, que son como una especie de columnas por la parte de afuera de los muros para que no se les cayera el muro. Y el edificio, pues en sí no es muy alto, es bajo. Sin embargo, en la segunda parte de la Edad Media, en la Baja Edad Media, se construyeron las catedrales y el arte se llamó arte gótico. Como veis aquí, pues los edificios son muy grandes, muy altos. El arco es acabado en pico, se llama arco ojival. También había contrafuertes, pero ya no eran tan necesarios como en el arte románico. Luego tenían esta especie de sujeciones que se llamaban arbotantes, y había en la entrada principal, solía haber un rosetón, que normalmente está compuesto por vidrieras. El reino de Asturias fue evolucionando de esta manera. Comenzó en el año 718 con la batalla de Covadonga. Ahí se inició el primer reino de Asturias. Pelayo fue su primer rey y la capital fue Cangas de Onís. A continuación, después del rey Pelayo, le siguió Silo. Silo lo que hace es trasladar la capital a Pravia. Después vino Alfonso II. Traslada la capital a Oviedo, se comienza a andar el Camino de Santiago, y muestras de esta época pues son la Cámara Santa, San Tirso y San Julián de los Prados, que es una iglesia que hay a la entrada de Oviedo. Después, a continuación, en el año 842, gobernó Ramiro I. Ramiro I fue el causante, el promotor de obras tan importantes del románico asturiano o del prerrománico asturiano, como son Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, que están en el Monte Naranco al lado de Oviedo,
y luego Santa Cristina de Lena, que es una iglesia que está cerca de Pola de Lena. A este arte se le conoció también con el nombre de arte ramirense, en honor de Ramiro I. El último rey asturiano fue Alfonso III. Alfonso III consiguió que el reino de Asturias llegara hasta el río Duero, que está muy al sur. Muestra de esta época es un monasterio de San Salvador de Valdedios, y después su hijo, el hijo de Alfonso III, traslada la capital a León y se constituye así el Reino de León.